Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente, en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la adoración. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Según la RAE, la adoración significa la acción de reverenciar a alguien superior en rango o rendir culto a quien se considera de naturaleza divina. Así como también adorar significa amar al extremo y también significa orar. Todas estas definiciones vienen de la acción, por lo que adorar es activo. Es algo que se hace y se expresa, ya sea en actos de amor o en disposición del corazón. Segundo, los samaritanos estaban en la agenda divina. No era casualidad que Cristo se encontrase con la mujer samaritana y que ella fuese la portavoz de la llegada del Evangelio a Samaria. Juan capítulo 4. Este plan lo confirma con la llegada de Felipe, quien comenzó a bautizar en el nombre de Jesucristo, y los samaritanos entendieron el Evangelio del Reino y expandieron el Evangelio en esa región. A posterior, Pedro con Juan van y al imponer las manos sobre ellos, recibieron el poder del Espíritu Santo. Tercero, los samaritanos provienen de los asirios, quienes ocuparon los territorios de Israel en el año 745 a.C. Luego, la enemistad surgió a raíz del rechazo de los dirigentes de Israel al no involucrar a los samaritanos para construir el templo en el año 536 a.C. Esto está en Esdras, capítulo 4, versículo 13. Los judíos aislaron a los samaritanos, tanto en lo religioso como en lo social, provocando una enemistad que duró por más de 450 años hasta el tiempo de cumplimiento que llegó Cristo. Cuarto y último, los samaritanos edificaron un templo para adorar al Señor. Pero cuando Cristo llegó, Él le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Por lo que Cristo vino a sacar de la ignorancia religiosa a los samaritanos, quienes tenían una mezcolanza de doctrinas, pero también tenían un fiel compromiso en la esperanza de la llegada del Mesías. Los samaritanos adoraban lo que no sabían. Esta ignorancia de saber quién es nuestro Señor es lo que Cristo vino a explicarle a la mujer samaritana. La llegada de Cristo no era para introducir la adoración a Dios por medio del ritualismo judío, sino que era para cumplir lo que esperaban, la llegada del Mesías. Jesucristo estuvo con los samaritanos 2 días hablando del reino, mostrando el Evangelio, por lo que Él introdujo la reforma de la adoración en un cauce correcto en Samaria. En el relato de la conversación con la mujer, Cristo le dice, en el versículo 21 de Juan 4, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan capítulo 4, versículo 22 y 23 en la versión Reina Valera. Este extracto es precisamente el que muchos usan hoy, que Dios busca a los verdaderos adoradores. Pero ya hemos conversado que uno de los principales problemas de las malas interpretaciones de la Escritura es sacar de contexto los versículos de la misma. Por ello que en el episodio anterior hablamos de toda la conversación que sostuvo Cristo con la mujer, para que entendamos cuál es la finalidad de Cristo y la cual es sacar a los samaritanos de una oración sin sentido, cumplir la llegada del Mesías e introducirlos al reino. Acción que fue confirmada con la llegada del bautismo por medio de Felipe y con el derramamiento del Espíritu Santo por medio de Juan y Pedro en Hechos capítulo 8. Cristo vino a reformar lo que se conocía por culto a Dios. ¿Cuál era el culto a Dios?
El judío tenía la ley y todo un exhaustivo ritual para adorar a Dios, con ofrecimiento de sacrificio, para la expiación de los pecados, símbolos y comidas especiales, todo para agradar a Dios. Pero ese ritualismo le cansó a nuestro Señor. Así lo afirma Isaías capítulo 1. Por eso que Cristo le dice a la mujer, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cuando le dice la hora viene y ahora es, Cristo le está diciendo, se ha cumplido el tiempo, cronos, para que comience la verdadera adoración. Ya no más desde este monte, ni de este santuario que ustedes construyeron, ni tampoco desde el templo, ni en toda Jerusalén, pues la adoración parte ahora desde los verdaderos adoradores. Es por ello que los verdaderos adoradores adoran, como dice en esta escritura, en espíritu y en verdad. La palabra griega aquí usada para espíritu es una de las más usadas en todo el Nuevo Testamento, que es neuma. Esta palabra significa literalmente espíritu, aire, soplo, aliento. Pero el carácter que tiene en la Biblia es del espíritu interior o el alma. Entonces, la adoración nace desde el alma, desde el interior del ser humano. La palabra griega para verdad en este pasaje de la Escritura es aletheia, que se traduce literalmente como la verdad, verdadero, y cuya raíz está dividida en el prefijo a, que significa sin, y letheia, que significa ocultar, por lo que aletheia significa sin ocultar o develar, es decir, quitar el velo para mostrar lo que estaba oculto. Entonces, la adoración proviene desde el alma sin ocultar nada, con sinceridad, honestidad. La adoración viene de adoradores que adoran genuinamente a Dios con el alma. Por eso que Cristo dice, no van a adorar más desde este monte, ni tampoco de Jerusalén, porque la adoración ya no va a ser por medio de la religión, ni tampoco por el protocolo establecido, sino que esto viene ahora desde el alma y de manera genuina, sacando el velo. Cristo le anticipa a la mujer samaritana que el velo será quitado para que exista la verdadera adoración. ¡Qué maravillosa revelación, hermanos! La adoración ya no sería más esperando que un sacerdote se limpiara y él hiciera todo el culto religioso por los que estaban esperando la redención para sus vidas. Nosotros mismos vamos a poder acceder a esa adoración a Dios directamente con Él, desde el Espíritu, desde el alma, sin impedimento. Bendito el nombre del Señor. La aletheia es la verdad que se muestra o la verdad que se hace presente. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6, Él está diciendo que Él es el odos, o el camino, la manera de ir. Él es la aletheia, es la verdad presente. Y Él es el Zoé, que es la vida de Dios, la sustancia misma del Dios Todopoderoso. Qué potente, hermanos, es esto, porque la adoración es de conocer la verdad presente, es de conocer a quién era el misterio escondido, como dice Pablo en Efesios. Cristo, el Mesías, es la verdad presente, y que esa verdad está en tu alma hoy. Tu adoración es tal como Él quiere, como quiere nuestro Padre. Oh, gloria al Señor. Por eso que le dice a la mujer, ustedes adoraron lo que no sabían, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Y aquí le está diciendo, en ese saber, adoramos lo que hemos visto. Por eso que Juan nos dice, en la primera carta escrita, en el capítulo 1 nos dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado.
les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestro gozo o alegría. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, en la versión NTV. Nosotros adoramos lo que hemos visto. Juan dice, participen de esta alegría, de este gozo, porque al que hemos visto, ese les anunciamos, para que ustedes tengan comunión con Él, tengan intimidad con Él, una intimidad verdadera, genuina, con Cristo, y estén contentos así como nosotros lo estamos. Cristo, al iniciar el tiempo de la Reforma, le muestra a la mujer samaritana que su esperanza estaba cumplida. Él era el Mesías. Él venía a traer la verdadera comunión. Le venía a mostrar el camino en el reino, con la verdadera adoración, pues Dios envió a Cristo para ser nuestro ejemplo e introducirnos a la verdadera adoración, que es desde el alma, con Cristo en nuestras vidas. Los samaritanos ofrecían la adoración a Dios porque habían abrazado esa fe, y ellos, pese a no estar en contacto con los judíos, estaban esperando al Mesías. Los samaritanos eran adoradores sinceros, aún desconociendo a quién adoraban. La llegada de Cristo vino a traer la revelación, a cambiar el culto y a establecer el nuevo orden. Pablo, en la enseñanza a los romanos, les habló de la antigua manera de vivir en el judaísmo y de todo lo que Cristo había hecho por nosotros. Él gasta un extenso tramo de la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, para dar a conocer la obra maravillosa del Señor, la vida nueva en Cristo y el vivir con Cristo. Es por esto que después de esta extensa explicación, Él dice en el capítulo 12, «Ahora pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en la versión Reina Valera. Pero leamos la versión NTV, que nos dice de estos mismos versículos. «Por lo tanto, hermanos míos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta». Pablo le ruega a los hermanos en Roma que cambien el culto que ofrecen a Dios, ya no más de presentar sacrificios de animales, como lo hacía la religión judía y lo que dictaminaba la ley de Moisés, pues eso fue reformado por Cristo, sino que ahora ellos deben presentar su humanidad en sacrificio vivo. Eso no requiere de muertes de personas, sino que cada uno se sacrifique en el culto a Dios, sacrifique su carne con sus deseos y la someta al Señor. Cuando Él dice el culto racional, se refiere a las palabras griegas logikem, latreia. Estas palabras se traducen como culto o servicio ministerial a Dios, pero con lógica o con el entendimiento. Lo que quiere decir que el culto de adoración debe ser con el entendimiento, desde el sacrificio de la carne y sus deseos. Latreia significa adoración, pues la adoración es parte del culto que se ofrece a Dios. De allí que no podemos decir ir al culto, pues el culto somos nosotros, y lo ofrecemos en nuestra propia humanidad. Y tiene sentido esto, pues Pablo le hace ver a la iglesia de Corintio que ellos y nosotros somos el templo de Dios. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes
y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 en la versión NBI. Si fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor, nuestro cuerpo pasó a ser el templo del Espíritu del Dios vivo, y nuestra humanidad es sacrificada a diario y constantemente para que Dios habite de esa misma manera en nuestras vidas. Ese es nuestro culto racional. Pablo les dice a los romanos, preséntense. Esto es constante, no es de un día a la semana. Por eso que el nuevo culto que establece Cristo, la verdadera adoración, no es de un día a la semana ni en recintos. Esto es un culto diario y personal, constante en el tiempo. La adoración de verdad es con Cristo en nuestras vidas. Recibimos a Cristo cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tal como lo dice Hechos capítulo 19, versículo 2. Fuimos engendrados con la semilla divina, tal como dice Juan capítulo 1, versículo 13. Y participamos de la naturaleza divina en nuestras vidas, según lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 21. Esto, mis hermanos, es tan potente, es tan impresionante, y es lo que nos da a entender cuando Jesucristo le habla a la mujer samaritana. Hoy tenemos la luz de su palabra para entender que el culto es en nuestros propios cuerpos. Mi cuerpo, tu cuerpo, es el templo de Dios. En mi cuerpo se ofrece el sacrificio y mi cuerpo es usado por la voluntad divina de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que exista la verdadera adoración. Es por eso que el salmista nos dice en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas el nombre de su santidad. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Eres el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículo 1 al 5, en la versión Biblia del Jubileo. ¿Qué culto le estás ofreciendo a Dios? ¿Estás ofreciendo tu vida al Señor? ¿Estás ofreciendo tu cuerpo para que Él habite en él? ¿Estás ofreciendo culto con entendimiento al Señor? Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la revelación de tu palabra. Qué maravilla es entender, Señor, cómo tu palabra nos muestra este plan divino que tú tienes. No era una casualidad que hablaras con la mujer samaritana. No fue una casualidad que fueras a Samaria. Todo estaba en tu plan. Todo estaba en tu agenda divina. Oh, qué bendita es tu agenda, Señor. Porque en tu agenda también estábamos nosotros. Está cada uno de los que está escuchando. Y por eso tenemos esta revelación a nuestras vidas. Que el culto se hace en nuestros corazones, se hace en nuestra alma. De ahí parte la verdadera adoración. Oh, Señor, ayúdanos en esta hora a entender lo magnífica que es tu palabra y esta maravillosa revelación. Pues hoy tenemos la oportunidad de rendir culto diario desde la mañana hasta la noche a ti, mi buen Dios, a ti que nos compraste con tu sangre preciosa y nos diste, Señor, y nos coronaste de favores y misericordias. Gracias, Señor, porque este humilde cuerpo, el que tú creaste, es para que tu gloria habite en nosotros. Qué bendito es tu nombre, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú reveles a tus hijos, para que tu gracia sea en sus vidas. Señor, abre sus entendimientos para entender tu palabra. Y todo esto te lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de la adoración y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7,000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10,000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer
la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Oh, dile conmigo al Señor, mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte todo y rendirte mi vida. Sí, Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, oh sí, Señor, y verte, Señor, asentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Dile, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. Oh sí, Señor, toma mi corazón, quiero cambiar. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, dilo conmigo, Señor. No es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pensar, no es suficiente, no es suficiente solo con quererte, es necesario morir. Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
ti.